Por favor, pongan su asistencia en el chat, los que ya les di entrada, por favor. Ahorita en un momentito comenzamos. Gracias. Bueno, pongan los que recién entraron su asistencia en el chat, por favor. Recordarles que hay muchas ocasiones que yo recuerdo haberlos visto en el chat y que luego no están ahí su evidencia de que estuvieron en clase como poniendo asistencia de presente. Y bueno, luego eso tiene una consecuencia a la hora de evaluar lo de Drive, porque son evidencias de clase. Si no estuvieron en la clase y suben la evidencia, pues obviamente no se puede evaluar porque son evidencias de clase. Entonces tengan cuidado con eso, por favor pongan su asistencia, no se les olvide. Luego, por ejemplo, ahí de entrada 83 y, por ejemplo, registraron su asistencia 79, lo que significa que hay algunos que se les pasa, terminan saliéndose y no tuvieron su asistencia. Entonces, les recuerdo eso, por favor, no se les olvide. Bueno, vamos a comenzar con la sesión número 28, hoy día martes 9 de junio. Es la segunda sesión de la semana. Vamos a seguir hablando acerca de los modelos económicos en nuestro país, haciendo un análisis, sí histórico, pero ya desde el punto de vista económico o político, porque no se puede separar o dividir la economía de la política, puesto que el modelo económico, el Plan Nacional de Desarrollo y por lo tanto las consecuencias, perjuicios, beneficios del modelo económico están dictados por el tipo de política implementada. Entonces, nada más a primera vista, cuando evaluemos a un modelo económico, cuando queramos evaluar a un país, se debe de evaluar en todos los sentidos, obviamente. Condiciones de desarrollo social como salud, como educación, como seguridad, etcétera. Pero hablando de macroeconomía, la evaluación de la economía de un país tiene que ver con los números, ¿no? Si fueron positivos o negativos. Y esta economía está dictada desde la política, es decir, es el plan político para desarrollar el país. Por lo tanto, si hay una situación económica negativa, significa que está reprobada la política pública del país que intentó implementar en ese periodo en donde, pues, la economía no tuvo índices positivos y punto. No se trata del discurso, y lo digo porque ya a ustedes les ha tocado de manera reciente con Enrique Peña Nieto
con Andrés Manuel López Obrador estos 2 años, que hay mucho discurso respecto a la bonanza de sus gobiernos. Y nada más entender algo tan fácil, más allá del pleito y la discusión y la polémica y el debate, pues yo no puedo evaluar a un gobierno desde la retórica, desde el discurso, porque imagínense, yo me puedo parar enfrente y decir que soy una maravilla, que el país está caminando de manera increíble, que no sufrimos los embates de la corrupción, de la delincuencia, que el COVID no nos ha hecho nada porque el sistema de salud responde. Más allá del discurso, hay indicadores que me permiten determinar si lo que estoy evaluando fue bueno o malo. Y de acuerdo a esa evaluación, entonces me voy a la calificación política. Si yo tengo índices negativos en economía, pues ahí hay una tachita y calificación reprobatoria para la política del gobierno en turno. Si los índices de inseguridad son elevados, pues ahí hay una tachita una calificación reprobatoria para el gobierno en turno. Así se deben de evaluar el actuar del gobierno y no tanto por el discurso. En la medida que aprendamos esto, pues sabremos sobrellevar o llevar de mejor manera el discurso político que ellos tanto están acostumbrados. No se trata de este gobierno ni del anterior, se trata de la historia política de nuestro país, que en muchos casos está basada en el discurso y no en la acción. Está basada mucho en la capacidad de expresión por parte de la retórica, pero difícilmente se nota en los números, en la evidencia donde realmente es donde se debe de medir. Y bueno, conociendo esto, vamos a hablar acerca de cómo fue la economía del país para poder decir y evaluar a los gobiernos en turnos. Y vamos a llegar al punto de evaluar al actual gobierno. Previamente habíamos ya hablado en la clase anterior sobre antes de 1940, qué sucedió. Y lo que dijimos es que, bueno, nuestro país, una vez que se independiza de España a partir de 1821, transita prácticamente décadas en una lucha interna entre liberales y conservadores. Experiencia que nos deja este periodo, para eso es la historia, una parálisis. El enfrentar, el dividir, el fraccionar, el polarizar al país durante esta época de los primeros años del México independiente nos provocó una guerra interna, la guerra de reforma, nos provocó una lucha de décadas entre liberales, conservadores, centralistas, republicanos, centralistas y federales, antes los monárquicos. Entonces, esta división del país, lo que nos dice la historia es que nunca ha servido para algo positivo. Y lo estoy diciendo con toda la intención que analicemos nuestro actual gobierno, que una buena parte de su estrategia política es crear polarización o división, que es una práctica recurrente en la política, lo hace incluso el vecino del norte, Estados Unidos, con Donald Trump. Entonces, antes de 1940, pues nuestro país transitó durante casi un siglo en una lucha entre nosotros mismos, entre liberales y conservadores, entre una ideología u otra. Se fue transformando, se formaron partidos políticos, nace lo que hoy es el PRI, nace una oposición como el PAN, posteriormente el PRD y otras fuerzas políticas. Entonces mutó, transitó, se modificó esa lucha entre liberalismo y conservadurismo, ahora una lucha entre partidos políticos. Entonces, en todo eso se desperdiciaron estas décadas hasta antes de 1940. Previo a 1940 y a partir de 1934 llega al poder Lázaro Cárdenas, una política de nacionalización, hay nuevas empresas mexicanas, se expulsa a los controladores de los medios de producción extranjeros, sobre todo ingleses y norteamericanos, y ahí empieza una etapa del México moderno. Primer modelo que se implementa, sustitución de importaciones, lo vimos la clase pasada, la intención era dejar de comprar al extranjero y ser autosuficientes en el consumo nacional, es una medida endógena, un crecimiento desde dentro hacia afuera, y posteriormente irnos a la corriente exógena, es decir, al excedente, venderlo y comercializarlo a través de las exportaciones, y eso traería beneficios económicos a nuestro país. Funcionó bien. De las mejores épocas de nuestro país es esta de sustitución de importaciones. En este periodo entre sustitución de importaciones y desarrollo estabilizador ocurre el milagro mexicano. Ese momento en donde nuestro país crece a ritmos tan acelerados que llega incluso al 8% del Producto Interno Bruto.
Y el análisis que hicimos al final, y con eso nos salimos la clase anterior, es que en el de sustitución de importaciones, el Producto Interno Bruto creció, la macroeconomía creció, pero el Estado no fue capaz de trasladar ese beneficio económico al bienestar social. Y nuestro país estaba fracturando, de tal suerte que tuvimos que cambiar de modelo económico, y así nace el desarrollo estabilizador, que es el primer tema de hoy. El desarrollo estabilizador va de 1954 a 1970. En este desarrollo estabilizador se trataba de evitar caer en los vicios anteriores que se habían tenido con el gobierno, con el modelo de sustitución de importaciones, cosa que pues la historia nos dice que tampoco funcionó, puesto que este modelo también trajo consigo devaluaciones, inflación, crisis económica, más millones de pobres en el país. Pero bueno, analizaremos desarrollo estabilizador con notas como hicimos en el de sustitución de importaciones. El desarrollo estabilizador incluye a 3 gobiernos. El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, del 52 al 58 de manera estable. El gobierno de Adolfo López Mateos, del 58 al 64. Aquí están marcados en las notas que están ahí. Y por último, un pequeño periodo el último periodo, perdón, de Gustavo Díaz Ordaz. Esos 3 presidentes son pues los encargados del modelo de desarrollo estabilizador, que malamente también se llama milagro mexicano, pero ya sabemos que no precisamente el milagro mexicano se dio exclusivamente con estos 3 presidentes. Aparece a partir de 1940 con Ávila Camacho. Y bueno, es bien bonito decir que milagro mexicano en referencia a que nadie esperaba que creciéramos y crecimos, por eso la palabra milagro, pero la realidad es que en el análisis económico nos dice que el crecimiento económico muy bien, pero el gobierno no tuvo la capacidad de trasladar ese beneficio al bien común. Estos 3 presidentes adoptan este nuevo modelo para darle una mejor respuesta a la situación económica que no pudo dar el modelo de sustitución de importaciones. Y entonces, ¿cuáles fueron el eje que movía el modelo de desarrollo estabilizador? Son los siguientes. Primero, se pretendía seguir con un alto crecimiento económico, es decir, que el PIB, Producto Interno Bruto, conocido con las siglas de P y B grande, PIB, Producto Interno Bruto, se mantuviera. Un alto crecimiento del PIB, pretendían que estuviera por arriba del 6%. ¿Lo lograron? Sí, estuvo en promedio más o menos entre 6, depende de los gobiernos, y hasta 8%. Entonces, el promedio fue de 7.5%. Por lo tanto, el modelo de desarrollo estabilizador, una palomita en el ámbito de crecimiento económico. Se vio ese alto impacto de la política de este gobierno en el crecimiento económico. Pero se llama desarrollo estabilizador porque lo que falló del modelo anterior, y con eso cerramos la clase pasada, fue que creció más la inflación que el crecimiento económico. Y acá se pretendía estabilizar la inflación, de ahí el nombre del modelo desarrollo estabilizador. Y bueno, se mantuvo en índices aceptables del 2.5 en promedio durante esos 3 sexenios. La inflación estuvo controlada en un promedio de 2.5% como resultado de las medidas implementadas por estos 3 presidentes, desde luego. Entonces, el principal problema que habían tenido el modelo anterior de que la inflación, la subida de precios se fue a ritmos más altos que el crecimiento, ya estaba solucionado, porque quedamos que en promedio crecimos 7.5 y la inflación estuvo en 2.5, lo que da un balance final de 5% de crecimiento bruto, total, limpio, le llaman también, ya quitándole la inflación. Entonces, ¿por qué fallaría el modelo? Ahorita lo vamos a analizar. En el caso de la industria, en el modelo de desarrollo estabilizador, se le dio un gran impulso a la industria creció 8%, sobre todo la industria petrolera. Acuérdense que nuestro país estaba preparando para petrolizar la economía, que nos saldría bien caro con los próximos 2 presidentes. Entonces, bueno, la industria creció 8%, sobre todo la industria petrolera. Se le dio un gran impulso a los servicios de los trabajadores.
cobertura para la salud. Acuérdense que en estos periodos aparecen las grandes instituciones públicas como el IMSS, por ejemplo. Se mejoran las condiciones laborales con sueldos competitivos, salarios mínimos, se ampara el artículo constitucional en referencia a los derechos de los trabajadores, que es el 123, jornadas de trabajo, horas extra, días de descanso, primas vacacionales, ¿sí? Entonces las condiciones de los obreros o trabajadores se mejoraron a través de los sistemas de salud, vacaciones, horas extra, para tener contento al motor del país, que en ese momento eran los obreros, que por cierto estaban sindicalizados y que por cierto, de manera no obligada, apoyaban a los gobiernos priistas para no perder esas garantías que les habían sido otorgadas durante estos gobiernos priistas. Me explico. El gobierno no te obligaba a ti como obrero a votar por ellos, pero estas garantías que hoy tenías te las habían dado ellos, lo que significa que en las elecciones, pues a eso se le llama voto duro. Es un voto de conveniencia debido a las conquistas laborales que tuviste en esos gobiernos priistas, y que si ganara otra fuerza política ajena al PRI, como por ejemplo decir el PAN, tal vez, o lo más seguro es que perdieras esas garantías ya conquistadas. Y por eso es que el gobierno astutamente se hace allegar de los líderes sindicales para mantener controlado el voto social. Y bueno, también en este punto se le da una alta prioridad a las exportaciones. Empezamos a hacer acuerdos, sobre todo con Estados Unidos, para vender materia prima sobre todo. Y además regresa la alianza con ellos después de la Segunda Guerra Mundial y son nuestros principales compradores de crudo petrolero, de nuestra reciente y flamante Pemex, que por cierto traería grandes beneficios económicos al país a partir de la década de los 40, 50 y de ahí en adelante, a tal grado que después de 1970 se pensó que el oro negro, como se le conoce normalmente al petróleo, iba a llevarnos al primer mundo. Y por eso los presidentes Luis Echeverría y López Portillo le darían harían una enorme inversión a la industria petrolera, y eso provocaría que nuestro país se cayera en el gobierno de López Portillo cuando se desploma el precio del petróleo. Y es ahí donde viene el crack o el quiebre económico, donde la economía se devalúa de manera increíble en relación al peso dólar, se hace una situación insostenible. Y bueno, no es hasta años después, cuando entramos al neoliberalismo, que los organismos internacionales como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, pues nos sacan de esa situación económica a cambio de préstamos que les dan muchas ventajas a los países que nos prestan y nos dan muchas desventajas a los países deudores como el nuestro. Eso fueron las principales características del desarrollo estabilizador. ¿Qué falló? ¿Qué podemos decir que tronara, que quebrara a este modelo? Sobre todo en el abandono del campo. Como se le dio un gran impulso a la industria, pues, y como se les dio subsidios y apoyos económicos a los campesinos en ese intento de nivelar la pobreza en nuestro país, pues el campesino optó por no trabajar la tierra, porque recibía subsidios de todas maneras por parte del gobierno. Y entonces se fueron a las grandes ciudades a trabajar en esa nueva y pujante industria. Crecieron las ciudades, se convirtieron en grandes urbes, ciudades como Puebla, como incluso Veracruz, el corredor del Estado de México, la propia capital, y entonces el campo quedó abandonado. Y por lo tanto, empezamos a tener déficit en la producción agrícola, a tal grado que tuvimos que importar algunos recursos que siempre habíamos tenido, como les mencioné respecto a Cuba, el azúcar, siendo que aquí somos grandes productores de caña de azúcar, pero debido a esta situación, pues eso fue una de las cosas negativas. La otra, se empieza a generar esta dependencia por parte del ciudadano hacia el gobierno. La gente se empieza a acostumbrar a estirar la mano para que el Estado les dé un apoyo económico a través de los diferentes programas asistenciales. Se crea pues una dependencia. Dejamos de tratar de impulsarnos siempre hacia adelante porque estamos solos. Y eso psicológicamente
pues traería como consecuencia que el mexicano sienta que el Estado está obligado, pues, a otorgarnos ese beneficio económico, el papá gobierno, el nacimiento del Estado, del Estado benefactor, que es un enfoque político que estamos queriendo ver regresar en esta actual administración, Estado benefactor, que estas son la máxima expresión del Estado benefactor, estos modelos. Nos pasamos al siguiente. El modelo siguiente es el de desarrollo compartido. Este desarrollo compartido abarca ya únicamente la presidencia de Luis Echeverría, por lo tanto va de 1970 a 1976. Pónganlo porque no está aquí en el encabezado de la diapositiva. De 1970 a 1976 lo implementa Luis Echeverría. Luis Echeverría, tratando de dar respuesta a todos los fallos encontrados en el modelo de desarrollo estabilizador, la clase económica, los políticos en nuestro país implementan un nuevo modelo que tiene por nombre desarrollo compartido. Este desarrollo compartido se trataba, de ahí el nombre, había ciertos sectores, sobre todo los industriales, que se habían visto muy favorecidos, los grandes inversionistas en la industria. Y se trataba de que ahora se repartiera de una mejor forma esa riqueza, porque nuestro país carecía de lo de siempre, una enorme desigualdad que nos ha marcado siempre en la historia de nuestro país, esa clásica de pocos tienen mucho y muchos tienen poco o muy poco, y este gobierno intentaba a través del desarrollo compartido que el beneficio económico llegara a todos y cada uno de los ciudadanos del país. Ese fue el lema que interpuso el modelo de desarrollo compartido de Luis Echeverría Álvarez. A partir de aquí, las siguientes notitas así en forma de viñetas, como las que se presentan aquí en la diapositiva. La primera gran apuesta que hace este gobierno es el control de la deuda externa, que no nos endeudáramos tanto en relación a los organismos internacionales y hacia los países. Nuestro país estaba endeudado con tres grandes grupos, con el Banco Mundial, conocido como BM, que hasta la fecha nos siguen prestando dinero. En estos 18 meses, pues también hemos recibido préstamos de estos organismos con este nuevo gobierno. Entonces, se pretendía tener un control de la deuda externa, un mejor control de la deuda externa. Se pretendía también estimular a la inversión, sobre todo en la industria, a través de estímulos fiscales. ¿Qué es un estímulo fiscal? Que los impuestos que tienes que pagar por cierta actividad productiva al gobierno, pues de alguna u otra manera el gobierno los exentaba. ¿A cambio de qué? A cambio de que dieras plazas de trabajo y así abatir el desempleo. Se hizo para la inversión nacional, pero también para la inversión extranjera. ¿Qué consecuencias trajo? Nuestro país se llenó a partir de este momento, de finales de los 70s y hasta nuestros días, de empresas extranjeras que veían en nuestro país una enorme oportunidad para realizar su actividad productiva sin pagar impuestos o pagar muy pocos impuestos, comprar materia prima mexicana y mano de obra barata. Y es ahí donde viene el auge de empresas de todo el mundo, sobre todo europeas, que llegan a nuestro país. Aparecen empresas como, por ejemplo, un gran referente y de las empresas primeras en llegar a nuestro país en este nuevo modelo que estaríamos transitando hacia el llamado neoliberalismo, una variante del liberalismo, es Volkswagen, empresa alemana que se asienta en Puebla. Trae consigo la industria automotriz, compra materia prima mexicana barata, contrata a trabajadores mexicanos con salarios mucho más bajos que los europeos y además obtiene mercado nacional, y además está cerca de Estados Unidos, un enorme consumidor de automóviles. Entonces es un ganar, porque encima de eso el gobierno les condonaba ciertos impuestos a cambio de incentivar la inversión en el país. Entonces, estímulos fiscales a cambio de plazas de trabajo. También el gobierno empieza a dar subsidios. ¿Qué son los subsidios? No es otra cosa más que apoyos a la población para erradicar esos rezagados económicamente hablando, los marginados económicamente hablando, para tratar de hacer más corta la brecha entre los que tienen y los que no tienen, para abatir pues la pobreza.
Estos subsidios involucran subsidios en servicios, como por ejemplo la electricidad, pero también la canasta básica se subsidió. Aquí va la primera gran lección. La inflación siguió, creció más del 2.5% del modelo anterior. El precio de la canasta básica se elevó alrededor del 10%, 15%. Cuando el gobierno mexicano tuvo que tomar una decisión, sube el salario mínimo para que les alcance, pero con eso tal vez haga que la inversión extranjera se vaya a otros países donde los salarios son incluso más bajos que el nuestro. Entonces lo que hizo el gobierno fue dar subsidios, subsidios económicos. Estos subsidios económicos involucraban que el gobierno de su dinero subsidiara al sector alimentario. Por ejemplo, un litro de leche, hablando de la actualidad para que me logren entender, vale 18 pesos. Bueno, pues el gobierno subsidia el 50 y en lugar de 18 pagas 9. Y ese otros 9 pesos, ¿de dónde salen? Del dinero del Estado, del dinero del gobierno. El problema es que se subsidió tanto, sobre todo en la canasta básica, que llegó el momento cuando la economía empezó a bajar porque el precio del petróleo se cayó, que ya no se pudo sostener. Y entonces se liberaron los precios. Y entonces la inflación se fue a las nubes. Y entonces los salarios no alcanzaban. Y entonces todo se devaluó. Y entonces vino el crack económico que vendría en los próximos gobiernos. Pero ahora entienden que el subsidiar por parte del Estado implica, a tal grado como el que sucedió, implica perjuicios más que beneficios. Lo mismo sucedió con las gasolinas. Las gasolinas eran subsidiadas por el Estado. Hagan de cuenta que hoy en día el litro de gasolina vale, por decirte un número, 18, pues el Estado dice, yo te subsidio 8 y págame únicamente 10, y ese dinero lo absorbe el Estado. Todo está bien si es que hay bonanza económica, como lo había debido al petróleo, pero cuando empieza a bajar el dinero de la venta petrolera, porque se cae el precio del petróleo, se hace insostenible. Los programas asistenciales, ese dinero que regalaba el Estado, regala el Estado a las personas marginadas, ya no alcanza para pagarles a ellos. Y entonces, esos que te alababan en un momento porque los estás ayudando, se convierten en tus más acérrimos enemigos, porque se acostumbraron a estirar la mano y que les dieras un billete. Y entonces nuestro país se empieza a descomponer, este modelo empieza a fracasar y tuvimos que transitar a un diferente y nuevo modelo. Que este nuevo modelo sería el modelo de alianza para la producción. Este modelo de la alianza para la producción es un modelo que, bueno, también es llamado desarrollo acelerado. Así viene en los libros, pero pues cómo pretender llamarle así a un modelo porque te hace creer o pensar que desarrollo acelerado significa que pues el país creció mucho, que la economía estuvo estable. Sin embargo, fue todo lo contrario. Se llama desarrollo acelerado porque necesitábamos apuntar hacia esa dirección para salir en esa cuesta abajo que llevábamos en los últimos años para sacar al país de esa situación económica. Se llama Alianza para la Producción porque se pretendía involucrar a todos para salvar al país. Lo encabeza el presidente José López Portillo. Este modelo de desarrollo acelerado o Alianza para la Producción va de 1976 a 1982, únicamente durante ese sexenio. José López Portillo. Cosas positivas. Afortunadamente para nosotros descubrimos nuevos yacimientos petroleros, pero eso sería una navaja de doble filo porque nos confiamos al petróleo y dijimos, estamos salvados. Pero acuérdense que está la ley de la oferta y la demanda. En el mundo también otros países, debido a las nuevas tecnologías, también encontraron nuevos yacimientos petroleros. Países como Irán, países como Irak, como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, la propia Venezuela, Brasil, Rusia, se convirtieron en los grandes productores de petróleo. Y entonces llegó el momento en donde la producción del petróleo estuvo más allá de la demanda y por lo tanto hubo un excedente petrolero. Y lo mismo que pasa cuando los tomates se te están madurando y se van a echar a perder y que valían 20, los tienes que bajar a la mitad para poderlos vender. Y los que no pudiste vender, pues se te echan a perder y es una pérdida a la inversión para este producto.
Eso mismo en esta analogía sucedió con el petróleo. Bajó la demanda, hubo una sobreoferta petrolera, el precio del petróleo se cayó y durante este modelo de alianza para la producción, el país terminó noqueado. La economía se cae a ritmos nunca antes vistos, a pesar de que todavía el Producto Interno Bruto en los primeros años del gobierno seguía creciendo. Aún así, empezamos a sufrir los estragos de estas malas políticas y sobre todo el apostarle únicamente a un sector para sacar adelante al país. Este sector era el sector petrolero. Afortunadamente, en estos últimos meses, cuando se ha caído el precio del petróleo con ya Andrés Manuel López Obrador, nuestro país, nuestra economía no está tan petrolizada como en aquellos años. A partir de Salinas de Gortari, con los presidentes que siguieron, dejó de tenerse esa dependencia económica de Pemex. Hay otras fuentes de riqueza, de hecho, por encima de la petrolera, y tristemente, porque es triste decir que es nuestra principal fuente de ingresos, son las remesas o el dinero que manda el mexicano que está trabajando sobre todo en Estados Unidos. El turismo también es un elemento productivo muy importante, casi a la par de la venta petrolera, y la principal forma de recibir presupuesto por parte del Estado son los impuestos. Los impuestos del pueblo, pero también los impuestos de las paraestatales, como es CFE y Pemex. Pemex también paga impuestos como si fuera una empresa independiente del Estado, aunque sea parte del Estado, y esos impuestos que paga Pemex son parte muy, muy importante del presupuesto que tiene el país para el gasto público que se hace en los años. Entonces, bueno, Alianza para la Producción fue, o Desarrollo Acelerado, un modelo económico entre 1976 y 1982, impulsado por José López Portillo. Se vio beneficiado por el descubrimiento de nuevos pozos petroleros. Se pretendía también reducir el desempleo a través del otorgamiento de plazas de Estado en todos los ámbitos, sobre todo en el sector petrolero. Crece la plantilla de Pemex de manera exorbitante. También crece la clase burócrata. Miles y miles de nuevos trabajadores que trabajan para el Estado tienen sus nuevas plazas en todos los sectores dependientes del Estado, en el sector salud, en el sector educativo, y de esa manera el Estado pretendía hacerle frente a el desempleo, creando empleos en donde el trabajador ahora trabajaba para el gobierno a través de unas dependencias públicas, Secretaría de Educación Pública, el sector salud, el Instituto Mexicano de Seguro Social, Pemex, Comisión Federal de Electricidad. El gobierno le apostó a esta estrategia, ampliar su plantilla de trabajadores para acaparar en buena medida a los desempleados. Pero resultó ser insostenible. Una estrategia tomada sin medir las consecuencias que tendríamos en los años posteriores. Entonces, la reducción del desempleo, otorgando más plazas a burócratas o a trabajadores del Estado que trabajan en alguna dependencia o institución del Estado, pues traería estas consecuencias negativas. También hay, como cosas positivas, se le da un gran impulso al desarrollo de los trabajadores, servicios como seguridad social, el apoyo a la vivienda, entre otras cosas, como cosas positivas del modelo. También ocurre un fenómeno que es conocido como gigantismo del aparato gubernamental. ¿Qué es el gigantismo del aparato gubernamental? Es cuando el Estado crece tanto que hay una percepción evidente de que ese trabajo que están haciendo 10, bien lo pueden hacer 4, siendo más eficientes, más efectivos en el trabajo que hacen. Y ese gigantismo del aparato gubernamental hizo que cuando el gobierno no tuviera la bonanza económica que sí tuvo en los años de gloria del milagro mexicano y con la venta petrolera, pues se hiciera insostenible el pagar una plantilla tan grande de burócratas que trabajaban en diferentes instituciones de Estado a lo largo y ancho de todo el país. Y eso trajo una contracción económica, bajaron las finanzas del Estado y empezó a gestarse una nueva crisis económica que traería como consecuencia una devaluación del 400%.
A pesar de que vimos estos periodos en historia de México, pues no lo vimos desde este enfoque económico como lo estamos viendo el día de hoy. Por eso es que es importante regresarnos en el tiempo para, más allá de la gestión política del presidente, hablemos acerca de cómo se movió la economía para poder entender por qué nuestro país hoy en el 2020 está así, porque nada es una casualidad, todo es una causalidad, todo, todo, todo. Así se puede explicar, por ejemplo, por qué llegó Morena al poder, así se puede explicar por qué el PAN gobernó 2 sexenios, pero ya luego no más. Así se puede explicar todo, analizando el pasado para poder entender el presente, con la finalidad, con la única finalidad es de evitar que se cometan los mismos errores. Es el fundamento de la materia de historia, que más allá de ser descriptiva, debe de servirnos para ser analítica. Sí nos vamos al dato, sí nos vamos a la fecha, pero la fecha, el dato, el nombre, lo único que sirve o tiene la intención es de hacer un análisis muy crítico respecto a lo que nos está ocurriendo. Entonces, regresando al modelo de alianza para la producción, además del 400% de la devaluación, pues tuvimos un déficit del 15% entre los ingresos y los egresos. En pocas palabras y para que me entiendan, hagan de cuenta que sus papás ganan 1,000 pesos y al mes terminan gastándose 1,150. Es decir, esos 150 que se gastaron de más se les llama déficit. Es un balance entre el superávit, que son las ganancias, y el déficit, que son los gastos. Entonces empezamos a tener una balanza negativa, se les llama números rojos. Cuando la ganancia es positiva, se les llama números negros. Entonces el país perdió el 15% anual en ese balance entre lo que entraba y lo que salía. Y entonces eso provocó el crecimiento del desempleo, una contracción económica. Súmale a toda nuestra desgracia que la población creció en nuestro país de manera exorbitante. Tuvimos un estallido demográfico. La población mexicana pasó en pocas décadas de ser un poco más de 60 millones a ser más de 100 millones. Hoy en día estamos llegándole a 130 millones y el Estado, el gobierno y las políticas públicas no han podido reaccionar de manera adecuada para lograr satisfacer la demanda y las necesidades de una población de ese tamaño. Los países que más fácil la tienen son los países poco poblados, los de Europa del Norte, por eso les va tan bien. Las evidencias de clase son las notas que hoy tienen que subir en la carpeta